Hola de nuevo. Hoy en la historia y otros cuentos vamos a hacer un paréntesis al proceso del absolutismo y de la crisis del antiguo régimen en Europa para estudiar qué cambios se produjeron en España durante el siglo XVIII. Estos cambios van a venir de la mano de una nueva dinastía, la dinastía de los Borbones, que sustituirá a la anterior dinastía de los Habsburgo o de los Austrias. De la mano de los Borbones se iniciará un proceso de reformas que acabarán con la implantación del absolutismo, siguiendo los modelos de Luis XIV en Francia, en España. Las dinastías anteriores a los Borbones fueron, por un lado, la Casa de Trastámara, que pertenecían los reyes católicos, Isabel y Fernando y Doña Juana. La Casa de Habsburgo es la que estaba reinando la que reinó durante el siglo XVI y el siglo XVII, el último de sus monarcas era Carlos II, y la Casa de Borbón, cuyo primer monarca en España será Felipe V, que empezará a gobernar los destinos de España y que reina, aunque ya no gobierna, en España hasta la actualidad. Carlos II, el último rey de la dinastía de los Austrias, al que se llamaba el hechizado, sufría una serie de problemas derivados, lo más probable, de la consanguinidad en los matrimonios de la Casa de Austria, al contrario que, por ejemplo, la política matrimonial de los reyes católicos, que trataba de emparentar con muchas familias europeas. La política de los Austrias fue mucho más endogámica. El resultado fue que Carlos murió sin descendencia. Se abre un proceso en el cual diversos candidatos presentan sus credenciales para ser reyes de España, destacando sobre todo dos. Por un lado, tendríamos al candidato francés, Felipe, el duque d'Anjou, que era nieto de Luis de Francia, de Luis XIV, el gran rey absolutista, y también era nieto de María Teresa, la hermana de Carlos II. El otro candidato al trono de España será el archiduque Carlos de Austria, de la familia de los Habsburgo también, en este caso descendiente de la otra hermana del rey Carlos II, Margarita Teresa, y de su matrimonio con Leopoldo de Alemania. Ambos candidatos van a contar con diversos apoyos. Debemos tener en cuenta que el testamento de Carlos II nombraba como rey a Felipe d'Anjou, convirtiéndose en Felipe V. Y también le exigía un compromiso de mantener la unidad de la corona. El problema es que este nombramiento suponía un desequilibrio general en las fuerzas políticas de las grandes potencias europeas. Y al final esta guerra, este conflicto sucesorio va a provocar un doble enfrentamiento. Por un lado, una guerra civil en España entre los partidarios del archiduque Carlos y los partidarios de Felipe d'Anjou, estaríamos hablando de una guerra dinástica, y en Europa un conflicto internacional porque los diversos países van a apoyar a uno o a otro candidato. La guerra no se va a evitar y Francia apoyará a su candidato, a Felipe V, que también contará dentro de España con el apoyo sobre todo del Reino de Castilla, no de todo, pero sí de gran parte del Reino de Castilla, que veía la posibilidad de una unificación legislativa por parte de Felipe, que Castilla dejara de llevar el peso, digamos, de los gastos de la corona. Por otro lado, el archiduque Carlos contará con apoyos dentro del reino de la corona de Aragón, que consideraba que el archiduque Carlos mantendría los fueros de estos reinos frente a las pretensiones centralizadoras de Felipe V. También, por supuesto, contará con el apoyo de Austria, el reino del país de Carlos, y también países como Gran Bretaña, Holanda o Portugal, que lo que pretenden es que no se produzca una unidad, que la misma familia no gobierne en Francia y en España, para evitar un desequilibrio de fuerzas internacional. Sería una alianza demasiado poderosa y esto podría permitirles dominar el continente. Aquí podemos ver cómo se va a dividir los apoyos que van a tener unos y otros dentro de Europa. La guerra se está alargando con el panorama internacional. Las derrotas son para Francia. Dentro de lo que es la península, dentro de los reinos hispánicos, es Felipe d'Anjou el que está dominando, pero el 17 de abril de 1711 muere José I, el emperador de Austria. Esto lo va a cambiar todo porque Carlos, el candidato al trono español, también va a heredar la corona o el imperio austriaco. Claro, esto cambia completamente las tornas.
porque se podría producir la unión entre Austria y España, con lo cual el equilibrio europeo, en vez de romperse favoreciendo a Francia, lo que haría es romperse favoreciendo a Austria, algo que ya no gusta a los aliados de Austria, como el caso de Inglaterra, de Portugal o de Holanda. Así que finalmente, ya bastante agotados por el conflicto militar, se llega a un acuerdo, los tratados de Utrecht y de Rastatt. Por estos tratados se reconoce a Felipe V como rey de España. Pero, a cambio, debe de hacer unas concesiones al resto de contendientes en la guerra. Unas concesiones territoriales, por ejemplo, Austria se llevará territorios, casi todos los territorios que quedaban a la corona española en Europa, Flandes, Luxemburgo, Flandes está por aquí, Luxemburgo, Milán, Nápoles, uno de los territorios más ricos de Europa. Por otro lado, Cerdeña pasará a ser territorio de Saboya y Inglaterra se quedará con algunos territorios como por ejemplo Menorca o Gibraltar, territorios menores pero que ya está creando una ruta para controlar el Mediterráneo. Donde pondremos hincapié Inglaterra es una serie de privilegios comerciales con América, entre los que destacan el navío de permiso, que le permitía comerciar una vez al año. Un barco de inglés podría comerciar con las colonias americanas, algo que hasta entonces estaba prohibido, pero que realmente le iba a servir para que el resto de productos británicos que estuvieran en América tuvieran una excusa para estar ahí, como si todos hubieran venido en este navío de permiso. Es decir, Inglaterra estaba consiguiendo la posibilidad de comerciar con América. Y por otro lado se aseguraba el asiento de negros, es decir, el monopolio del tráfico de esclavos. Una vez ya implantada la dinastía de los Borbones en España, va a haber una serie de cambios que se conocen como el reformismo borbónico. Nosotros hablaremos de tres aspectos. Por un lado, la uniformidad territorial. Los decretos de nueva planta le permiten, por derecho de conquista, a Felipe V eliminar los fueros de la corona aragonesa. De este modo, crear un sistema administrativo que sería el castellano, que se aplicaría a todo el conjunto del reino. Este sistema castellano estaría también bastante influido por el sistema francés. Se crea una división en provincias, donde gobernaría un capitán general, con audiencias para los juicios, corregidores, que serían representantes de la corona, y los intendentes para el fomento económico. Por lo tanto, unidad territorial, las mismas normas, acabando con los fueros. Solo se respetarán los fueros de Navarra porque este territorio apoyó desde el principio a Felipe d'Anjou. La familia de los Borbones, al fin y al cabo, en sus orígenes son navarros. También será una reorganización administrativa, no voy a incidir mucho en ello porque ya hablamos cuando explicamos cómo se organizaba un Estado absolutista, ¿vale? Las Cortes no tendrán función legislativa, habrá unos asesores para el rey y después la administración, los órganos ejecutivos de la administración central serían las secretarías de Estado, que más o menos sería el equivalente a los ministerios, y por otro en las provincias, como ya he dicho, estarían gobernadas por capitanes generales, se crearían las audiencias, se mantendría la figura del corregidor, que sería una especie de representante del rey para ver que se cumpla las políticas que éste ordena, y por otro lado los intendentes para el fomento de la economía. El tercer aspecto del que quería hablar es de las propuestas de los ilustrados. Con el despotismo también llegará el despotismo ilustrado. En España, figuras como Jovellanos, como Olavide, como el Marqués de Ensenada, tratarán de hacer una serie de reformas en el país buscando una serie de objetivos: un crecimiento económico, una España que se había quedado muy estancada, una reforma de la sociedad para hacerla más dinámica, mejorar la educación y modernizar la cultura. Serían los objetivos básicos. Para lograrlo se toman una serie de medidas. Por ejemplo, se limitan los privilegios de la mesta, que eran muy lesivos para, por ejemplo, el fomento de la agricultura. Se trata de repoblar la zona de Sierra Morena para evitar el bandolerismo que había por aquellas tierras. Hay proyectos de reforma agraria, también intentos de mejorar la circulación interna de las mercancías y políticas para el desarrollo industrial. Todo eso, por supuesto, sin cuestionar el modelo del absolutismo y del antiguo régimen. Felipe V, que tuvo un paréntesis en el que gobernará Luis I, verá cómo le sucede en el trono a su muerte su hijo Fernando VI. Con Fernando VI estamos en un típico ejemplo de un monarca del despotismo ilustrado.
tomará una serie de medidas que buscan favorecer el comercio, como por ejemplo la construcción del Canal de Castilla, reforzará la construcción naval para poder comerciar con América. La Armada española había quedado muy maltrecha, necesitaba recuperar su esplendor también para disputarle a Inglaterra el control de los mares. En cuanto a su política, se aleja de los pactos con Francia y busca una neutralidad entre Inglaterra y Francia, entre las dos grandes potencias, buscando no entrar en conflicto con ninguna de las dos. A su muerte le sucederá Carlos III, su hermanastro. Continuará con una política de despotismo ilustrado, en su caso buscando la racionalización de la administración y una serie de medidas de saneamiento, sobre todo en la ciudad de Madrid, pero también en el resto de ciudades. Por ejemplo, la implantación del alumbrado, la limpieza, los cementerios que se saquen de las ciudades, toda una serie de medidas que entran dentro del estilo del despotismo ilustrado, es decir, mejoras para la sociedad, pero en ningún momento contar con esta sociedad para preguntarles, ni por supuesto para cuestionar el poder del monarca. También intentarán el control de la Iglesia, por ejemplo, con la expulsión de los jesuitas. La Iglesia en España tenía un enorme poder y Carlos III consideraba que hacía de contrapoder del monarca. Todas estas reformas se van a encontrar con algunos opositores. El caso más destacado es el motín de Schillaci, que se produce en Madrid contra una serie de leyes que este ministro italiano que había traído Carlos III, que había sido rey, Carlos III había sido rey antes de Nápoles. Este ministro pone una serie de normas, como por ejemplo el recorte de las capas que no llegan hasta el suelo, prohibir los sombreros grandes para que no se pudieran esconder armas, y hubo una revuelta dentro de Madrid. Posiblemente detrás de esta revuelta estaría la Iglesia y los nobles que veían recortado su poder con las reformas que estaba trayendo el despotismo ilustrado. Bueno, pues dejamos aquí este capítulo de los cambios que se producen en la España del siglo XVIII y volveremos a retomarlo más adelante. Muchas gracias.